Ya me le han cambiado el apellido a Marvin Espinal, Dios mío, eso incurre en algún... Son los parecidos físicos, quizás. Parecido, ¿incurre en algo legal eso? A ver, no. No. Bueno, pues el día de hoy vamos nosotros a estar hablando con Marvin Espinal, Laboncito, un tema importante para que en casa, si está desempleado o si acaba de salir por ya sea porque renunció o porque lo despidieron, vamos a hablar sobre las prestaciones. Entonces es algo que la mayoría de la gente tiene que estar conocida y enterada al respecto, porque si no les juega la vuelta. Así ¿Sí es. o no? Ahí el más vivo, como dicen. Entonces, ¿en qué incurren nuestras pensiones, Marvin? Bueno, quiero decirte que las prestaciones es el pago que se debe hacer por parte del patrono al trabajador por los derechos adquiridos por la antigüedad laboral que tú tienes en tu relación de trabajo, y también, dependiendo del caso, el auxilio de cesantía. Lo sumamos todo y eso es lo que le conocemos como las famosas prestaciones. Antes de continuar con este tema, solo quiero aclarar de que recordamos que en Honduras existe desde hace, creo que ya 2 o 3 años, y ya se hizo de manera permanente el trabajo por hora. Entonces, lo que vamos a explicar ahorita no aplica al trabajo por hora. La ley del trabajo por hora solo es lo que te pagan por tu trabajo del día y no te pagan nada más. También existe la contratación por servicios, que es cuando te pagan para que hagas un servicio determinado, y ahí lo que tienen que pagarte es el trabajo cuando tú hagas el entregable o presentes la obra, y te pagan solo eso. Es decir, no tienes los derechos adquiridos. Aquí es cuando se hace en un trabajo que estás por contrato y estás permanente, estás en tu trabajo laboral de todas las 8 horas o las horas que te correspondan. Ahí hablamos entonces de un trabajo al cual tenemos nosotros derecho a prestaciones. Sí, ya cuando es el contrato individual de trabajo, que es, digamos, el recomendable, que es cuando cumples una jornada de trabajo diaria, te presentas todos los días, tienes descanso quizá el domingo, ese tipo de trabajo. Tiene que ver con un contrato, ahí donde tienes derecho a prestaciones, que es cuando tienes derecho a Vacaciones, a 13º, 14º. Si te han estado pagando 13º, 14º, todo eso es porque estás bajo el contrato individual de trabajo, y ahí es donde te aplica lo que serían las prestaciones. Así es. Entonces, ¿a qué tipo de prestaciones tenemos derecho nosotros? Cuando somos despedidos y cuando renunciamos. Ok, la terminación de trabajo de una relación laboral, como tú bien lo expresas, puede ser que tú renuncies, es decir, de manera voluntaria, y en ese caso lo que te tienen que pagar es los derechos adquiridos. ¿Cuáles son esos? Sería el 13º salario y el 14º. Proporcionales en el caso de que quizá, por ejemplo, renuncias en agosto, ya te tuvieron que haber pagado el 14º en junio, y entonces solo sería proporcional lo que te deben de julio y agosto. Y el 14º mes, así que todo es proporcional. Entonces está el 13º y 14º. También las vacaciones que no hayas utilizado. Hay que mencionar que las vacaciones, uno tiene derecho a vacaciones por ley, y las vacaciones deben de ser pagadas. Te lo comento porque conozco a veces que por error se le dice o por mala fe se le dice al trabajador, tienes derecho a 10 vacaciones, ¿querés que te las pague o vas a tomarlas libre? Y no es una ni la otra. Son las dos cosas. O sea, la vas a tomar libre y te van a pagar. Es decir, te vas, por ejemplo, 10 días de vacaciones y el salario te va a salir completo. No te pueden deducir los 10 días que te fuiste de vacaciones. Entonces son las dos cosas. Entonces, si no has tomado vacaciones, los días que no has tomado. Ahora, pasa otra situación. Yo conozco empleados que dicen, no voy a tomar vacaciones 4 años y me voy a ir 2 meses de vacaciones. No es así. Solo puedes acumular vacaciones hasta 2 años. Si no has utilizado tus vacaciones en 2 años, las pierdes, y pues tendrías derecho a los del próximo año. Así que lo recomendable... Se pierden. Y no se pagan ni doble ni nada. Ahí sí no, ahí prescribe el derecho, solo 2 años puedes acumular. Entonces, lo recomendable es que las tomes anualmente. Y la verdad que es por salud mental y también salud física, porque sí como es necesario. ese refrigerio. Pero ¿qué pasa, Marvin, cuando estamos en un trabajo, ponele, y por cuestiones... no de que uno sea indispensable, sino de que por cualquier cosa vos no has podido tomar tus vacaciones, pero tampoco se te han ofrecido, tampoco te han ofrecido la opción de que se la voy a pagar doble, porque eso así correspondería, ¿verdad? Cuando uno no asoma, ¿o no? No, vacación es que no vayas a trabajar. Porque es por cuestiones de salud. O sea, eso de pagarse las dobles no, tampoco sería. No, eso es cuando tú trabajas quizá un feriado nacional, entonces te tienen que dar el feriado nacional. Te pagan doble el día que trabajaste, pero aún así también te tienen que compensar el tiempo que laboraste. O sea que, por ejemplo, si me tocó trabajar el 15 de septiembre, que tocó lunes, por ejemplo, entonces me deben de pagar doble ese día y compensar el tiempo del 15 de septiembre en otro día. Que eso ya es un acuerdo entre partes.
Igual el tema de vacaciones, vale la pena valorar de que las vacaciones uno las puede solicitar, pero debe de haber una aprobación, es decir, deben ser negociadas. Es decir, que tú puedes decir, y por supuesto con mucho tiempo de anticipación, yo quiero tomar las vacaciones en diciembre o quiero tomarlas en septiembre, y entonces notificarle debidamente a tu jefe para que te las aprueben. O si no te las pueden probar seguidas, si es mucho tiempo, te las pueden probar quizá una semana, un día, un mes del año y otros 5 días en el otro mes, pero el asunto es que debe tener, por ejemplo, si llevas un año de trabajo, 10 días de vacaciones y esos 10 días los tienes que tomar. Y cuando ya son más de un año, ¿cuántas vacaciones son? Son 12 días, de 12 días. 1 a 2 años. Después vienen 15 días y así va. Ya después cuando tienes más de 3 años son 20 días los que tienes al año. Wow, qué increíble. Pero fíjate que es interesante eso porque es algo que yo tampoco sabía, de que si vos tenés tus vacaciones, que son obviamente por ley, no se compensan ni pagándolas doble. No. Así es, ¿verdad? Sí, debes de tener el tiempo. O sea, las vacaciones, el objetivo de las vacaciones es que descanses. Ajá. Y vacaciones debe ser que ni tan siquiera te envíen correos, porque a mí me ha pasado inclusive que he tenido vacaciones. ¿Por qué no me contestaste? Y me están llamando el jefe todos los días y tengo que estar enviando. Entonces, eso no tiene que ver vacaciones. Tienes que desconectarte y pues dejar, por supuesto, quizá tú debes dejar quizá avanzado algunas cosas y de delegarle a alguien las funciones para que no hayan problemas y la empresa pues funcione normalmente mientras tu ausencia. Pero el hecho es que las vacaciones son para la salud física y mental. Así es. Ya hablamos de las vacaciones, ahora hablemos hablamos de las prestaciones en cuanto a la renuncia. ¿Qué pasa cuando yo renuncio, pero es porque me están obligando a renunciar? Bueno, eso es complicado en el sentido de que la ley establece que si tú renuncias no tienes derecho al auxilio de cesantía, que el auxilio de cesantía es cuando tú has sido despedido injustamente. Es decir, si tú te despiden porque no desempeñas bien tu trabajo, entonces es un despido justificado, entonces te van a pagar tu 13º salario, 14º, las vacaciones y el preaviso. Y en cuanto a ese tipo de que vos mencionas un despido justificado, ¿en qué se basa? ¿Quién me dice que esto es injustificado? ¿Es injustificado o justificado? Eso es injustificado. Usted hace esto que no va en contra de lo nuestro, algo así. Bueno, ahí es el punto toral, ¿verdad?, de todos los problemas que son con las relaciones laborales. ¿Qué es un despido justificado y qué es injustificado? Justificado, por supuesto, es que tú no cumplas con tus funciones. Ajá. Pero debe volar mucho ojo el empleador porque debe de haber, por supuesto, un patrón en el cual se te hizo, por ejemplo, una amonestación verbal, por ejemplo, que llegaras tarde. Se te hizo una amonestación verbal, fíjese que tiene que llegar tarde. Volviste a llegar temprano. Sí, entonces tienes que llegar a las 8, y tú llegas a las 8:30. Entonces vuelves a llegar tarde, entonces ya te vuelves a dar otra amonestación verbal en frente de toda la gente. Vuelves a llegar tarde, entonces te pueden enviar quizá un memorando o algo por escrito, un correo electrónico notificándote que por favor cumplas el horario de trabajo. Por tercera vez le vuelves a llegar tarde, entonces quizá te sancionan un día sin goce de sueldo porque has llegado tarde. Vuelves a llegar tarde. Entonces ahí sí ya entra lo que es que pierde la subordinación, porque para que exista una relación laboral deben haber 3 elementos, que es la remuneración, que es el pago, el trabajo que tú haces y la subordinación. Entonces en ese caso no habría subordinación porque tú estás haciendo lo que tú quieras, no lo que te dicen los parámetros de tu trabajo. Entonces ahí es donde puede decir el patrono, bueno, aquí no hay subordinación, él no me hace caso, entonces váyase. Pero suponiendo que tú llegas tarde y entonces yo soy tu jefe y te digo, fíjate Vicky que llegaste tarde y tú te molestas y me gritas y yo te digo, no, me tienes que gritar, no soy mi jefe, te vas y te saco así, posiblemente tienes tú pues para ir a la Secretaría de Trabajo y yo como patrono tengo las de perder. Porque si bien es cierto, quizá me respondiste mal, yo no te puedo despedir así de un día para otro. Debe de haber un proceso, debe haber quizá, ¿me entiende? Algo para probar de que no es un incidente que pasó solo así un día, sino que es quizá una conducta continua y que entonces no me permite que trabajar. Para esto, vos decís que el patrón no iba a las de perder, pero ¿deben de existir testigos? Sí. ¿O pues no? Claro, los testigos y todas las pruebas que tú puedas tener a favor tuyo, que puedas demostrar, son a tu favor. Puedes tener pruebas testificales, puedes tener documentales, todo lo que sea. Te lo digo porque hay personas que podrían ser malintencionadas y vienen y van a la fiscalía, a la secretaría a donde tienen que ir, ¿verdad? Abocarse del trabajo y entonces viene y le dice, fíjese que me gritó, me hizo lo otro y me despidió de la nada. Bueno, sí. Se pueden dar esos casos. Entonces, si no hay testigos, y aún peor, entonces las tiene de perder el patrón. Entonces, el patrono
cuando se termina la relación de trabajo, debe de hacerlo pues de debido proceso para evitar problemas legales. ¿Y para hacer este proceso, a dónde tengo que ir? Debe de ir primero a la Secretaría del Trabajo, pero que no es un juzgado. La Secretaría del Trabajo es como conciliador. Y que te hacen los cálculos de tus prestaciones. Te pueden hacer cálculos de prestaciones, te citan, si se reúnen las partes, a negociar, a ver si se llega a un arreglo, y si no, pueda quedar en la instancia legal, que es la vía judicial. Ahora, para comentarte algo rápidamente, Vicky, pasaba algo interesante, como el auxilio de cesantía, que tú lo puedes acumular hasta 25 meses de salario, es decir, un mes de salario por cada año de trabajo. Entonces tienes 25 años de trabajar en una empresa, entonces tienes derecho, si te despiden injustamente, tienes derecho a 25 salarios. Pero si tú renuncias, no tenías derecho a nada. Entonces, ¿qué pasaba? Habían personas que tenían 25 años de trabajar y sabían que lo que le convenía es que lo despidieran. Y entonces, personas que siempre se portaron bien, quizá llegaba un día y insultaba a su jefe para que el jefe lo despidiera y de esa manera irse con los auxilios de cesantía. Entonces, por eso hubo una reforma y ahora en el artículo 120 del Código del Trabajo dice que tendrá derecho al auxilio de cesantía después de un trabajo continuo de 15 años o más si el trabajador decide voluntariamente dar por terminado un contrato de trabajo, tendrá derecho a recibir un 35% del importe que le corresponde por los años de servicio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora, aunque tienes más de 15 años de trabajar, si renuncias, tienes derecho a auxilio de cesantía, aunque sea un 35%, pero de esa manera pasa. Se evitan ese tipo de problemas. Te vas con algo. Ah, sí, y aparte de eso, que qué feo ir con una carta a otro trabajo, sin una carta de presentación porque te despidieron. Tenemos una llamada en este momento, Marvin, que vamos a atender. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿le escuchamos? Sí, quería hacer una consulta al abogado que está en estudio ahorita. Sí, con gusto. ¿Qué tal? Le hablo de... Dígame, con gusto. La escuchamos. Bueno, buenos días. Sí, yo hablo desde Choluteca. Díganos su consulta. Yo tengo una demanda laboral, abogado. ¿Cuál es su situación? Y necesito que, por favor, usted me pueda ayudar a explicar en qué proceso estoy. Estoy en el proceso, en el juzgado ya. Ajá. Si le puede bajar un poquito al volumen de su televisor y nos escucha a través del teléfono, que es como que estuviéramos hablando así normalmente, por favor. Sí, quizá me pueda dar un poquito más detalles. Ella comenta que tiene una demanda laboral, pero me gustaría saber más o menos en qué etapa del proceso está la demanda, qué es lo que a usted le gustaría saber, cuál es su situación, qué fue lo que le pasó en su trabajo. Sí, abogado, lo que pasa es que, bueno, la demanda fue allá en Tegucigalpa y resulta que se hace un exhorto, según mi abogado, para que se hagan las audiencias aquí en Choluteca. Resulta que yo hace más de mes y medio llevé el exhorto a la ciudad de Tegucigalpa para que me le entregaran la primera cita a mi empresa. Bueno, ya pasó más de mes y medio y resulta que supuestamente tienen que mandar ese exhorto de Tegucigalpa hacia acá. Hay un límite de tiempo, lo que quiero saber. Bueno, aquí la situación que entiendo yo por lo que usted me dice, ella tiene dificultades porque vive en Choluteca y tiene la demanda aquí en Tegucigalpa, o sea que probablemente usted trabajaba aquí en Tegucigalpa. Me dice que tiene un abogado, en ese sentido usted tiene que darle poder a su abogado para que su abogado la represente en todo lo que es el proceso judicial, para que usted no tenga estos problemas de que tenga que movilizarse de Choluteca a Tegucigalpa. Entonces debe de hacer este poder al abogado. Si no lo ha hecho, entonces el juzgado lo que hace es que hace las notificaciones por la tabla de avisos, lo tablea, incluso lo puede hacer incluso por medio de comunicación y el juicio sigue. Es decir, si una de las partes pues no está pendiente de lo que está pasando, el juicio va a continuar y por supuesto queda en estado de indefensión si no se presenta y va a perder la demanda. Entonces mi recomendación es que al abogado que usted me menciona, pues le dé el poder si no lo tiene y que él esté pendiente para que él siga los procesos judiciales acá, que me imagino que debe estar en la etapa de pruebas y que es la más crítica, que es donde usted tiene que estar pendiente de cuáles son las pruebas que se va a presentar y que lo notifiquen de cualquier situación. También le comento que en la demanda que interpuso uno pone los datos de contacto, entonces uno pone un correo electrónico o un teléfono y el juzgado, cuando hay una resolución, le llama por teléfono o le envía un correo electrónico a esos datos, así que es importante saber qué datos ella puso en la demanda y de esa manera que la contacte.
Así es. Bueno, Marvin, ya casi finalizando ese tema que yo sé que a muchos en casa les llama la atención, les interesa porque no se dan cuenta a veces de qué derechos gozan, cómo pueden hacer para hacer valer sus derechos y en este caso, cómo va a calcular para que la gente entienda cómo va a calcular sus prestaciones, ya sea porque lo despidieron o cómo va a calcular su saldo, su sueldo en el caso de que... Ok, bueno, el cálculo de prestaciones, el oficial... Agarre lápiz y papel. El oficial lo debes ir a hacer directamente a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. Que rapidito se lo hacen. Ahí se lo van a hacer, lo único que tienes que hacer es dar tus datos, qué es lo que te van a preguntar. Te van a determinar la antigüedad que tú tienes, entonces tienen que saber claro qué día empezaste tu relación, cuándo la terminaste, entonces está el periodo de antigüedad y de ahí te empiezan a calcular, ¿verdad? Las vacaciones que tenías derecho, si has usado o no has usado, ¿verdad? Si no lo has usado te van a calcular el número de vacaciones. El 13º y 14º, si te lo pagaron o te lo han pagado, si te lo pagaron, pues el proporcional que te deben y te van a calcular también el auxilio de cesantía en base al tiempo de trabajo que te había comentado. Entonces, si tienes más de un año de trabajar, tienes de auxilio de cesantía un mes de salario. Entonces, si has trabajado 5 años, vas a tener derecho a 5 salarios, si es un despido injustificado. Pero eso es lo que se va a determinar después judicialmente. Cuando se hace despido justificado, ¿también gozas de esos derechos o no? Del auxilio de cesantía, no. Ah, ok. Sí, de vacaciones, de preaviso. El preaviso es otra cosa. El preaviso es cuando tú le notificas a alguien que vas a renunciar o te han despedido. Hoy en día, pues como patronos, los patronos mejor pagan el preaviso porque si es un trabajador que tú le dices ya no vas a trabajar en un mes, en muchos casos los trabajadores entonces empiezan a sabotear las computadoras, roban todas los que son los utensilios, trabaja de mala gana, empieza a hablarle de mal a todo el mundo del trabajo. Igual ya voy. Sí, igual ya me voy. Entonces se paga, entonces tienes que estar consciente que te deben de pagar y también en el código te va a decir, ¿verdad? Porque depende, si tienes por ejemplo de 3 a 6 meses te van a pagar una semana de preaviso, si tienes de 6 meses a un año, 2 semanas de preaviso y así, entonces ahí está catalogado. Sí, pero también hay una página en internet que te puedes ingresar a través de la página de Secretaría del Trabajo, hay un logotipo abajo, un banner que dice Ley Laboral y ahí lo vas a calcular. Algo muy importante que debo de decirles es que se calculan en base a los últimos 5 salarios que has recibido. Pero, ¿cuál es el error que cometemos todos? La estamos viendo ahorita la página en pantalla, mira. A ver, bueno, no sé si la ven, pero ahí es interesante que la vean. ¿Cuál es el error que cometemos todos? Cuando nos dicen, nos pregunta ahí, ¿cuáles son tus 5 salarios? Suponiendo que tú ganas 10.000 lempiras, entonces anotamos ahí 10.000. Es error porque tú ganas 14 salarios. Entonces debe de hacer 10.000 por 14 entre 12. Y ese es el salario que tú tienes, el salario promedio. 10.000 por 14 entre 12. Sí, es decir, por 14 meses, porque realmente uno gana 14 meses, no 12 meses. Entonces uno gana más, o sea, gana mensual 10.000, pero realmente usted gana 140.000 al año. Entonces uno siempre debe promediarlo en base a los 14 meses. Igual, en esos 5 meses puedes incluirle como salario si has ganado, si te han pagado horas extra, si te han dado un bono de algo, todo eso incluye como salario. Entonces eso tiene que ir en los últimos 5 salarios que has recibido y de ahí te va a hacer el cálculo de todo lo demás. Entonces, si, por ejemplo, si tú no incluyes todo eso, te va a salir menos de la cantidad que tú tienes derecho y entonces es importante que conozcas eso para que puedas tener un cálculo acertado de todo lo que tú tienes derecho. Así es. Bueno, pues Marvin, yo sé que este es un tema muy amplio del cual podemos sacar mucha tela, como dicen, para cortar. Pero realmente la gente en casita tiene que estar segura que sus derechos se pueden hacer valer, ya sea que lo despidan, ya sea que renuncie. Y en la Secretaría del Trabajo usted puede ir y buscar a las personas que le ayuden, que lo asistan, para que le calculen ese tipo de prestaciones si usted no tiene acceso a una computadora o no se siente con la confianza de hacerlo. Ahí usted también está libre de hacer cualquier tipo de denuncia y ellos les ayudan asistiendo al trabajo y viendo en qué se les puede ayudar. Y quiero recordarles también a las personas que tienen quizás escasos recursos, que también existen los consultorios jurídicos legales de las universidades, de la Universidad Nacional Autónoma, de UNITEC, de la Católica, en fin, todos ellos donde hay estudiantes de Derecho que lo pueden atender de manera gratuita. Así que es importante que conozcan esa posibilidad que tienen las personas de bajos recursos para que sean asesoradas legalmente. Y recordamos que tienen la instancia judicial y que eso es lo que puedes hacer en los juzgados cuando puedes tener una demanda, pero siempre con una asesoría legal. Así es, muchísimas gracias, Marvin. Con esto nosotros concluimos el tema del tip legal. El día de hoy vamos a irnos a una pausa comercial, pero claro, regresamos con más en este cafecito caliente que todavía tiene muchísimo que darles. De julio y agosto y el 14º mes, así que todo es proporcional. Entonces está el 13º y 14º, también las vacaciones que no hayas utilizado.
hay que mencionar que las vacaciones, uno tiene derecho a vacaciones por ley y las vacaciones deben de ser pagadas. Te lo comento porque conozco a veces que por error se le dice o por mala fe se le dice al trabajador, tienes derecho a 10 vacaciones, ¿querés que te las pague o vas a tomarlas libre? Y no es una ni la otra. Son las dos cosas, o sea, la vas a tomar libre y te van a pagar. Es decir, te vas, por ejemplo, 10 días de vacaciones y el salario te va a salir completo. No te pueden deducir los 10 días que te fuiste de vacaciones. Entonces son las dos cosas. Entonces, si no has tomado vacaciones, los días que no 0, 14, si te han estado pagando 13º, 14, todo eso es porque estás bajo el contrato individual de trabajo y ahí es donde te aplica lo que serían las prestaciones. Así es. Entonces, ¿a qué tipo de prestaciones tenemos derecho nosotros? Cuando somos despedidos y cuando renunciamos. Ok, la terminación de trabajo de una relación laboral, como tú bien lo expresas, puede ser que tú renuncies, es decir, de manera voluntaria, y en ese caso lo que te tienen que pagar es los derechos adquiridos. ¿Cuáles son esos? Sería el 13º salario y el 14º, proporcionales en el caso de que quizá, por ejemplo, renuncias en agosto, ya te tuvieron que haber pagado el 14º en junio, y entonces solo sería proporcional lo que te deben para que hagas un servicio determinado, y ahí lo que tienen que pagarte es el trabajo cuando tú hagas el entregable o presentes la obra, y te pagan solo eso. Es decir, no tienes los derechos adquiridos. Aquí es cuando se hace en un trabajo que estás por contrato y estás permanente, estás en tu trabajo laboral de todas las 8 horas o las horas que te correspondan. Ahí hablamos entonces de un trabajo al cual tenemos nosotros derecho a prestaciones. Sí, ya cuando es el contrato individual de trabajo, que es, digamos, el recomendable, que es cuando cumples una jornada de trabajo diaria, te presentas todos los días, tienes descanso quizá el domingo, ese tipo de trabajo. Que viven con un contrato. Ahí donde tienes derecho a prestaciones, que cuando tienes derecho a vacaciones, a 13º. Bueno, ya me le han cambiado el apellido a Marvin Espinal, Dios mío, eso incurre en algún... Son los parecidos físicos. ¿Incurre en algo legal eso? A ver, no. No. Bueno, pues el día de hoy vamos nosotros a estar hablando con Marvin Espinal, Naoncito, un tema importante para que en casa, si está desempleado o si acaba de salir por ya sea porque renunció o porque lo despidieron, vamos a hablar sobre las prestaciones. Entonces es algo que la mayoría de la gente tiene que estar conocida y enterada al respecto, porque si no les juega la vuelta. Así ¿Sí es. o no? Ahí el más vivo, como dicen. Entonces, ¿en qué incurren nuestras prestaciones, Marvin? Bueno, quiero decirte que las prestaciones es el pago que se debe hacer por parte del patrono al trabajador por los derechos adquiridos por la antigüedad laboral que tú tienes en tu relación de trabajo, y también, dependiendo del caso, el auxilio de cesantía. Lo sumamos todo y eso es lo que le conocemos como las famosas prestaciones. Antes de continuar con este tema, solo quiero aclarar de que recordamos que en Honduras existe desde hace, creo que ya 2 o 3 años, y ya se hizo de manera permanente el trabajo por hora. Entonces, lo que vamos a explicar ahorita no aplica al trabajo por hora. La ley del trabajo por hora solo es lo que te pagan por tu trabajo del día y no te pagan nada más. También existe la contratación por servicios, que es cuando te pagan